Muy buenas gente, espero que se encuentren bien y estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero agradecerles por acompañarme en el inicio de este proyecto llamado El Quetzal. Y bueno, en esta ocasión hablaremos sobre el capitán José Encarnación Pallén. Y para eso hoy nos acompaña el doctor Luciano Ramírez Hurtado, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues bueno, el doctor Hurtado es especialista en Historia Cultural y Social de México, con un enfoque particular en el estudio de la música, la educación y las prácticas culturales entre los siglos XIX y XX. Su trabajo destaca por investigar la vida cotidiana y el papel de la música como herramienta de construcción social, desde las bandas militares y su función política hasta la enseñanza musical e informal en contextos locales. Ha publicado y coordinado investigaciones que nos ayudan a entender mejor la historia regional, rescatando memorias y experiencias que conforman la identidad cultural de Aguascalientes y de México. Y pues bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos y pues hablarnos de este personaje de la historia de la música, que es a nivel nacional, pero en especial de Aguascalientes. Gracias, Abraham, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, pues vamos a hablar de la trayectoria de un personaje muy interesante, porque se trata de un músico militar que antes de llegar a la ciudad de Aguascalientes pues tuvo una destacada participación principalmente en bandas militares. Vamos a hablar de sus orígenes, de su formación, de un poquito de los antecedentes antes de llegar a Aguascalientes en 1902 y principalmente de aquellos momentos importantes en los que estuvo entre 1902 y 1915 hasta que se marcha de esta ciudad, ya en un momento en que la realidad política del país estaba cambiando de manera drástica porque había estallado la Revolución Mexicana. Ok, bueno, para empezar, ¿qué nos puede decir? Más bien, díganos cómo o quién era Encarnación Pallén y por qué es tan relevante, por ejemplo, aquí en la historia de la música de Aguascalientes. Y pues bueno, como mencionaba, ¿cómo fue su carrera, ¿no? Desde un inicio. Básicamente él fue un músico militar, un formador de bandas de música militares, que él nació en la Ciudad de México hacia 1844, era hijo de un francés y de una mexicana, de ahí el apellido Pallén. Ayala era su segundo apellido, el materno. Y bueno, se sabe muy poco de su infancia. Estuvo en una escuela lancasteriana con los betlemitas en Ciudad de México y después ingresó a un convento franciscano donde estudió la música, pero las leyes de reforma terminaron por terminar con los conjuntos monacales. Y después de eso, pues Encarnación Pallén, jovencito, se fue enrolando en algunas bandas militares en la Ciudad de México y después en algunas otras agrupaciones, en el Bajío principalmente, y se dedicó a pertenecer a distintas agrupaciones militares y fue haciendo carrera como militar. Incluso participó en alguna batalla por ahí, en Acutzingo. Pero básicamente en aquella época, así como hoy en día, pues los regimientos tenían su agrupación musical y él se dedicó a hacer carrera como músico militar en distintas agrupaciones. Una de ellas, la más importante, en la que más destacó, fue la del 8º Regimiento de Caballería, con la que hizo pues una serie de giras al interior del país, en el Bajío, en Veracruz también, y principalmente se destacó por ir a distintas ciudades de la Unión Americana en los Estados Unidos. ¿Qué papel, aquí me interesa también, qué papel tenían las bandas militares dentro de la construcción o de la identidad, ¿no? Bueno, sí, de esta construcción de identidad nacional durante todo el porfiriato?
Fue fundamental el papel de las bandas militares porque pues, México, un país que había tenido en el siglo XIX una serie de guerras, la banda militar tenía un papel fundamental. Y esto es una herencia que incluso que viene desde Europa, ¿no? En la época de las guerras napoleónicas, después viene el romanticismo y vienen estas ideas de donde lo militar ocupa un papel importante porque apela al nacionalismo, toca las fibras de lo nacional, de la patria, y México no fue la excepción. Entonces las bandas militares tienen esa función de, en tiempos de guerra, pues es arengar a la batalla para enardecer los ánimos. Y en tiempos de paz, pues también es un aliciente para los militares, porque se tocan marchas, se inventan composiciones musicales en favor de héroes de la patria. Sí, que por ejemplo ahí tenemos el himno, ¿no? Que es eso, enaltecer y con una letra bastante poderosa en cuanto a la guerra, a la paz y la neutralidad que tenemos como país, ¿no? También es correcto, y sobre todo tenemos un himno nacional muy belicoso, ¿no? Uh-huh. O sea, habla de guerra, de mexicanos al grito de guerra, el cañón. Nuestro himno es sumamente belicoso en comparación con otros himnos de otras naciones. Uh-huh. Entonces, pues México tiene esa larga tradición militar, y en el siglo XIX estaba muy, muy a flor de piel por las distintas guerras contra el extranjero, las distintas guerras intestinas o guerras civiles que tuvimos en el país, de tal manera que las bandas militares eran muy frecuentes en aquella época, ¿no? Y bueno, como menciona, el Capitán Pagén junto con su banda tuvo estas giras tanto a nivel nacional e internacional, pero entiendo que participó en la exposición musical, o más bien en la exposición mundial de Nueva Orleans y la exposición colombina de Chicago. Estas presentaciones, ¿cómo se vieron reflejadas o qué impacto tuvieron en la imagen de México en el extranjero? Es fundamental, es muy relevante porque se sabe que los Estados Unidos es el país de las grandes bandas, ¿no? También un país muy belicoso, que fue creando un imperio ya en la segunda mitad del siglo XIX, de tal manera que llama la atención que el país de las grandes bandas, como son los Estados Unidos, invitaran a las bandas militares mexicanas por su nivel, por su calidad musical. Entonces hubo varias bandas que fueron a hacer giras, eran contratadas, les pagaban por tanto, y en el caso de Pagén no fue la excepción. Ya mencionaste la exposición mundial de 1884 en Nueva Orleans, que fue una exposición industrial algodonera. Estaban cumpliendo 100 años de producción e industrialización del algodón. Okay. Y fue muy importante, pues, ¿no? Es una época del siglo XIX en donde las potencias mundiales, las más desarrolladas, las más industrializadas, pues querían presumir sus avances al resto de las naciones del mundo, y México era invitado, no porque fuera una potencia industrializada, pero sí para que fuera a mostrar sus productos de materias primas. Okay. y otros avances que se tenían en el país, y México fue invitado no solamente a los Estados Unidos sino también a Europa, ¿no? Ahí está la exposición de 1889 de París, luego la de 1900 otra vez en París, y los Estados Unidos también estaban figurando en este concierto de las naciones, y México formaba parte de ese concierto de naciones que no quería quedarse atrás, que quería mostrar lo que se tenía ya en una época de paz. Estamos hablando del Porfiriato. Uh-huh. Pues el general Porfirio Díaz logró la estabilidad, logró la pacificación del país, y desde luego la participación de esas bandas militares eran como un embajador de las buenas nuevas que México tenía que presumir en el extranjero, en este caso en los Estados Unidos. Y allá fueron las bandas del 8º Regimiento de Caballería que dirigía Pagén. También mencionaste la de 1893 en Chicago, que fue muy importante, muy muy importante. Y Pagén era pues muy querido en los Estados Unidos. Hay un libro por ahí de un francés, Daniel Bernettes, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Bernettes,
Y él habla de las visitas de las bandas militares mexicanas a los Estados Unidos, ¿no? Y la de Payén era por demás destacada. Payén era recibido como el gran músico, como el gran director de orquesta, como el gran director de banda militar. Llevaba agrupaciones de más de 60 integrantes, Sí, todos perfectamente uniformados, perfectamente equipados con sus instrumentos, y Payén realmente era un tipo que llamaba poderosamente la atención en las distintas ciudades en las que se presentó. Y bueno, igual hablando de esto, podríamos entonces decir, ¿no?, que era una figura como de celebridad dentro de la música. En ese momento era como lo que ahora conocemos como celebridad, ¿no? Entonces, por lo que menciona. Cierto, era un tipo muy reconocido, muy prestigiado. Ahorita diríamos un rockstar, ¿no? En tiempos actuales de siglo XX, ya siglo XXI. Pero efectivamente Payén era una celebridad en los Estados Unidos, y ganó premios, ganó medallas, ganó copas, precisamente por la calidad de sus interpretaciones. Era un gran director de orquesta. Un gran director de banda. Sí, porque entiendo que él también, cuando viene ya acá a la ciudad de Aguascalientes, hace ese cambio, ¿no? Realmente hace que las escuelas y la Academia de Música aquí se enfoque por completo en las bandas de guerra, deja todo el estudio de la música, que justo que son las orquestas, que son todos estos, pues todo lo demás, ¿no? Podemos decirlo de la música, lo deja aparte y hace que se enfoquen por completo en la banda militar, ¿no? Así es, justamente ahí está un viraje que cuando llega Payén en 1902, contratado para dirigir la Academia de Música Municipal, pues es un cambio que se nota muy importante, prácticamente en toda en esa década de 1902 a 1910. Brilla por su ausencia, al menos en la documentación, el término de Academia de Música Municipal, y por el contrario se hablan de agrupaciones musicales, que era la banda del estado de Aguascalientes y la banda del primer batallón ligero de Aguascalientes, ambas dirigidas por el propio Payén. Entonces la música de orquesta es desestimada, es hecha a un lado. La academia como tal también desaparece, al menos en términos nominales, y por el contrario se le da mucho mayor preponderancia a la banda de música militar. Y bueno, justo hablando de esto, ¿qué cambios hubo en la escena musical aquí en la ciudad? Y también, pues bueno, creo que muchos pensarían que no se puede como mezclar ciertas cosas con la banda, ¿no? En este aspecto, la banda militar. ¿Cuál era su repertorio? ¿Cómo funcionaba su repertorio de música? Muy interesante la pregunta. Por lo poco que revelan las fuentes, porque no siempre son claras, a veces nomás dice hubo una audición, hubo un concierto, hubo una presentación, y se presentó Payén con su banda. Ajá. O ya sea con la banda del estado o con la banda del primer ligero. Pero de repente sí, hay algunos inventarios de la academia. En cuanto él toma posesión, empiezan a comprar música, a veces incluso usada, partituras de bandas, de música de banda, y son mucho autores europeos, también mexicanos, pero mucho europeo. No sé, aparece Tchaikovsky, aparece Chopin, aparece Rachmaninoff, aparece mucho también Gaetano Donizetti, algunos autores franceses, otros alemanes, aparece mucho Beethoven también, por ejemplo. Bueno, ahí que sería algo curioso, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a escuchar esta música con las grandes orquestas que ya conocemos, pero escucharla con este estilo de la banda militar, como que sí sería como un poquito difícil imaginarlo, ¿no? Porque, pues obvio, de nuevo, tenemos
este conocimiento ya de cómo suena con la orquesta, con todos los instrumentos, con el piano y demás, pero escucharlo solamente con a lo mejor los tambores, con las trompetas, sí es como, sí parece un poco curioso, ¿no? Debió haber tenido otra sensación, otra sonoridad, otros sonidos. No era tan extraño, porque ya desde la época de Maximiliano, por ejemplo, y algunas otras bandas en la Ciudad de México, las bandas militares sabían interpretar música de los grandes compositores europeos. Lo que pasa es que sí le dan ese énfasis, como tú lo mencionas, a partir de los instrumentos musicales. Los instrumentos son sobre todo o sea, son los metales principalmente, ¿no? O sea, se usa el trombón, se usan las cornetas. De hecho, Payén era considerado pues un gran cornetista, ¿no? Él tenía su instrumento preferido, sabía tocar varios instrumentos, pero el preferido y en el que era maestro era en la corneta. Entonces, efectivamente, los tambores y otros instrumentos, y sobre todo los que son de metales, pues es mucho más estruendoso y es otro el impacto en el escucha, ¿no? En la audiencia. Pero era música ya sea de autores mexicanos, que lo sabía, ya aparecía por ahí Juventino Rosas, Meneses, otros. Entonces México empezaba a tener ya también autores y compositores destacados, algunos de ellos habían estudiado en Europa incluso. Entonces es una época muy interesante en el desarrollo de la música, y en el caso de Payén, él le dio su impronta aquí en Aguascalientes porque el énfasis está puesto en la música de banda. Ok, y bueno, igual en ese momento como que justo con Porfirio, y todo estos cambios políticos que hubo, ¿cómo era la relación entre justo la música, el poder político y la iglesia? Porque justo en ese momento como que todo estaba como muy mezclado. Entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo trabajaban en ese aspecto? Ciertamente esas tres instancias de poder se dieron cita en el Aguascalientes de la época, y supongo también en otras partes del país. En el caso de Porfirio Díaz, pues él dejó que la iglesia católica se aproximara. De hecho hubo una especie de acuerdo, y Porfirio Díaz de a poco empezó a dejar entrar a la iglesia católica, a llevarse en buenos términos con ella. Y en Aguascalientes no fue la excepción. Vemos una mezcla, una integración del clero católico, que tiene una presencia muy fuerte en esta ciudad, en esta sociedad de Aguascalientes, pues, tradicionalmente conservadora hasta la fecha. Sí. No se diga hace 100 años o 120 años, era mucho más fuerte todavía, ¿no? Entonces, parece ser quien invitó a Payén a que aceptara el contrato de ser director de la Academia de Música Municipal fue Carlos Sagredo, un gobernador católico. Incluso hay una capilla hoy en día en Catedral que fue financiada por esa familia, los Sagredo, porque era una familia no solamente con poder político, sino también con poder económico. Los Sagredo eran una familia pudiente, de comerciantes, y por eso está esa fuerte presencia de lo político con lo eclesiástico, y también con la música, ¿no? La música está pues prácticamente omnipresente entre los grupos pudientes de la sociedad, y eso se ve en una serie de audiciones que tenía Encarnación Payén y su banda del Estado, o su banda del primer regimiento del primer ligero de Aguascalientes, porque aparece en eventos que tenían que ver con instituciones educativas, como fue la escuela preparatoria, el Instituto de Ciencias, pues, de Aguascalientes, o el Liceo de Niñas, o bien que el gobernador en turno, y esto ya estoy pensando sobre todo en Alejandro Vázquez del Mercado,
Si iba a llegar el gobernador o si se iba a ir de la ciudad rumbo a la capital del país, o si iba a pasar, por ejemplo, el vicepresidente de la República, Ramón Corral, o iba a pasar Jaime Nuno, que es el autor del himno nacional, pues iban invariablemente a la estación del tren a recibirlos o a despedirlos, ¿no? Ok, bueno, ahí justo, entonces, ¿qué papel, no? Porque, bueno, hablando de esto, entiendo que juegan un papel bastante importante en los eventos cívicos, en los eventos sociales, pero también cuál era su rol simbólico dentro de la música en estos actos, y también cómo revelan o qué revelan estos eventos que también, como menciona, pues eran estas presentaciones, y pues también la serenata, las veladas o los conciertos privados que eran organizados por él o que lo invitaban a Pallén. Sí, yo creo que Encarnación Pallén tenía una fuerte presencia social. Él incluso propiciaba encajar en el tejido social, porque efectivamente era invitado a los eventos políticos, a las casas particulares, por ejemplo del gobernador Alejandro Vázquez del Mercado. Hay una crónica que aparece publicada en un periódico local, pues en que venía de la Ciudad de México después de haber presenciado una reelección de Porfirio Díaz en 1904 a la presidencia y de Ramón Corral a la vicepresidencia de la República, donde incluso había ido él a Ciudad de México a esos eventos y había sido invitado por los periodistas, por una asociación de periodistas encabezado por Irineo Paz, el abuelo de Octavio Paz, o Manuel Caballero, que era un periodista originario de Guadalajara, pero avecindado en la Ciudad de México, y ellos eran pues el gremio de las empresas periodísticas más importantes de la capital del país y de otras ciudades de la República. Y resulta que el gobernador de Aguascalientes va a esos eventos, es como el invitado de honor de parte de los periodistas, y se lleva a las dos bandas, a la banda del estado de Aguascalientes y a la banda del primer ligero de Aguascalientes, y allá tienen presentaciones en Chapultepec, en la Alameda Central, en Santa María de la Ribera, en el Kiosco Morisco. Entonces Aguascalientes y su música, a través de la dirección de Encarnación Pallén, están con una presencia en la capital de la República, ¿no? Y eso lo reportan los periódicos como El Imparcial, que era muy importante y de circulación nacional, o La Patria de Irineo Paz, y que eso resuena también en los periódicos locales, ¿no? Entonces Aguascalientes, con esa fuerte presencia a través de su gobernador, que era un amante de la música y de las artes, y Pallén figurando allí, y no solamente en eso, también mencionabas audiciones en actos cívicos, pues que si era las fiestas de la Independencia o el aniversario de Benito Juárez o de primo de verdad, en fin, gente que tenía que ver de alguna manera con Aguascalientes, pero que formaba parte de las efemérides, de los actos patrióticos, de los actos cívicos. Y ahí estaba la banda militar de Pallén, o sus bandas, mejor dicho. Entonces la presencia ahí estaba siempre, y efectivamente lo invitaban. Hay una crónica también de cuando deja el poder Carlos Sagredo en 1903 y entra a la gubernatura una vez más Alejandro Vázquez del Mercado, y pues resulta que invitaron como huéspedes de honor a muchos músicos, intelectuales y artistas que venían de la capital de la República, de la Ciudad de México, pero también de las entidades vecinas, por ejemplo de Zacatecas, ¿no? Okay. El caso de Aquiles Elorduy, no es Aquiles, se me fue el nombre ahorita, pero era un músico de apellido Elorduy, zacatecano, que había estudiado en Europa y que era un músico de renombre a nivel nacional e internacional. Entonces están allí, están de visita por varios edificios, por varios lugares de la ciudad. El gobernador saliente y el entrante querían mostrar a esos visitantes distinguidos que Aguascalientes tenía cosas importantes que presumir, y hubo una velada literario musical en el Teatro Morelos que tenía
pues ni siquiera 20 años de inaugurado, esto está todavía muy flamante, muy nuevecito. Ajá. Y eso aprovechó también el propio Pallén para hacer una fiesta en su propia casa, donde invita al gobernador saliente, al entrante, y aparecen por ahí algunos músicos. Entonces aprovechó, digamos, para figurar, para mostrarse. Seguramente tocaron, cantaron romanzas, valses, marchas, música europea, música mexicana, y era lo que había, ¿no? Debe haber sido un momento tan muy interesante haber presenciado ese tipo de reuniones en casas particulares, de las cuales hay pocos registros en la prensa. Sí, sí, no, porque bueno, también son cosas que de pronto se dejan de lado porque pues con el paso de los años se pierden. La verdad es que muchas veces pasa eso, ¿no? Que se pierden o no se les toma esa importancia, y justo se empiezan a relegar, se olvidan, y pues lastimosamente pues se pierden, ¿no? Entonces sí, ese es un problema. Y bueno, igual aquí me surge qué tipo de liderazgo ejercía Pallén como director de la banda, porque entiendo que era como estricto, ¿no? Él siempre se menciona que él era muy pulcro, que él era siempre bien uniformado, con su barba elegante, o sea, militar fijo, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, ¿cuál era su relación? ¿Cómo era su relación con sus músicos? Porque además, pues bueno, como menciona, no era solamente una banda, sino eran muchas, y pues además a todos los que les daba clases dentro de estas instituciones, ¿no? Que en ese momento estaban. Sí, debió de haber sido, como tú lo mencionas, al haber sido el militar, debió de haber impuesto una disciplina, un rigor a sus pupilos. Se sabe que él fue formador de bandas, él fue formador de varios músicos que después... Él fundó como una especie de escuela, digamos, ¿no? O sea, él fundó, en parte de su legado está eso, que él formó músicos que después formaron otras agrupaciones musicales, ¿no? Acabo de encontrar en la prensa que, por ejemplo, hacia 1912 había un tal Leopoldo, no me acuerdo su apellido, pero fue a dirigir una banda a la ciudad de León, aquí en el Bajío. Otro en Tampico también lo reconocía como un músico formador de músicos. Entonces yo creo que eso se debía también a su rigor y a su disciplina como militar, como músico militar, ¿no? Entonces él sabía formar agrupaciones musicales y formó gente muy bien capacitada, no obstante que llegó a Aguascalientes siendo ya un veterano, ¿no? Porque llegó aquí cuando tenía 58 años de edad, es decir, ya está próximo a la ancianidad, diríamos hoy en día, y aún así tuvo los arrestos, los ánimos suficientes para formar varias agrupaciones musicales y varios músicos que después descollarían a nivel regional. Ok, pues eso también es interesante. Y bueno, dentro de todo esto, justo por por su forma de ser, de interactuar, ¿hay controversias o aspectos poco conocidos de su gestión aquí en Aguascalientes? ¿Y cuál cree, dentro de todas estas controversias y demás, cuál cree que sería el legado más importante dentro de la música para México? No solamente a nivel estado, sino justo a nivel nacional. Como menciona, pues bueno, formó a varios músicos, pero más allá, ¿tenía algo más? Sí, yo creo que debe haber sido un tipo controversial. Seguramente no a todos les gustó que haya llegado un fuereño, digamos, a dirigir las bandas locales. También es probable que se haya desgastado, que se haya acartonado un poquito, porque no obstante de haber hecho numerosas giras por varias ciudades de los Estados Unidos, y a España incluso fue también, a Madrid, antes de llegar a Aguascalientes. Su última gira por Estados Unidos fue creo que en 1906 o 1907, estando ya en Aguascalientes. Pero ya para 1908, por ejemplo, hay algunas quejas en algunos periódicos donde decían que las audiciones de Pallén ya eran como muy rutinarias, como muy cansinas, como muy fastidiosas, y que la gente ya no iba necesariamente a las serenatas, como que empezaba, digamos, a ahuyentarse, ¿no? Esta audiencia, estas personas que iban a la plaza
a la plaza principal o al Jardín de San Marcos o en el Parián, es decir, lugares donde se presentaban, o en el kiosco de la calzada Arellano, había algunas quejas de que era como lo mismo, como que era muy repetitivo, ¿no? Como que su repertorio musical no variaba mucho de una serenata a otra, entonces la gente se fastidiaba, se cansaba y ya había quejas hacia 1907-8, y estas quejas se repitieron incluso hasta en 1911, 1912, ya cuando el país estaba inmerso en este proceso revolucionario. Entonces seguramente tenía algunos detractores o gente que ya decía, pues es que Pallén ya como que ya no pasa de lo mismo, ¿no? Sí, ese tiempo de gloria como que ya se terminó, ¿no? Pues, exactamente. Ok. Y bueno, como para ir cerrando un poco, ¿por qué cree o por qué... pues sí, más que nada creo que sí sería así como eso. ¿Por qué cree que es importante no solamente rescatar y contar esta historia en esta época, sino para futuras generaciones? ¿Por qué es tan importante retomar figuras poco conocidas o figuras casi olvidadas? Bueno, en el caso de la figura de Pallén, yo creo que sí fue importante porque pues le da un giro. Yo creo que no desaparecieron del todo las orquestas, eso lo hicieron sobre todo la iniciativa privada, pero Pallén, como mencionamos hace ratito, pues se involucra incluso con el clero local. Yo creo que él era un católico convencido y llegó a dirigir pues varias agrupaciones musicales. Por ejemplo, hay una banda filarmónica, una banda de música que se llamó León XIII, en 1904, esto en honor a un papa que recientemente había fallecido y que había sido el autor de la encíclica Rerum Novarum, es decir, tiene que ver con toda esta doctrina social de la Iglesia, que pretendía pues sobre todo salvaguardar a los obreros de la explotación de los capitalistas, de los empresarios voraces, ¿no? Entonces la Iglesia Católica pues tenía esta base social de decir, pues vamos formando instituciones que les den, por ejemplo, a los hijos de los obreros una formación para que se puedan defender en la vida, y una agrupación musical, ¿no? Porque les daban clases de música también, y él logró formar una agrupación musical. No sé qué tipo de música hayan interpretado, se presentaban por ahí en la calzada Arellano, no sé si era música sacra o también música de cámara, no lo sé, no lo dicen las fuentes. Y ya para 1910, cuando se festeja el centenario de la independencia de México, Pallén para esa época ya estaba un tanto relegado, a deducir por las fuentes consultadas. Ya no formó parte, por ejemplo, de los momentos estelares del centenario, que sí hubo eventos musicales, pero ahí ya figura otro personaje, que es Arnulfo Miramontes. Él era originario del estado de Jalisco y se había vecindado en Aguascalientes. Era un músico que había estudiado en Europa, en Alemania, y como que empieza a ser desplazado por esta nueva generación de nuevos músicos. Y Pallén, ya anciano, pues vuelve a involucrarse con la iglesia, vuelve a formar una agrupación de la Sociedad Católica de Obreros de Aguascalientes. Y ahí por ahí desfilan en esos eventos del centenario. Tiene otro momento interesante que es finales de 1913, en una época en que el huertismo estaba en ese momento en el poder, es decir, los militares, a partir del general Victoriano Huerta, y lo nombran director de la escuela correccional, de la escuela de artes y oficios, que era la escuela correccional, es decir, de los niños delincuentes. Entonces, otra vez lo nombran director de esa agrupación. Se dice que pronto estará en acción esa pequeña banda. Y luego viene la revolución constitucionalista en contra y derroca al régimen de Victoriano Huerta. Es cuando viene la época de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes en el Teatro Morelos. Pero ya ahí hay agrupaciones donde cada grupo revolucionario traía sus propias bandas, las llamadas, se me olvidó ahorita el nombre,
las típicas, les decían las típicas, es decir, agrupaciones musicales que traían cada grupo revolucionario. Entonces los villistas traían sus bandas, los zapatistas traían sus bandas, los constitucionalistas traían sus bandas, y la ciudad de Aguascalientes se llenó de bandas militares, de esas orquestas típicas, de esas bandas típicas, mejor dicho, de los grupos revolucionarios. Pallén tenía una casa que había comprado en 1909 y la vende en 1915. Eso quiere decir que ya no quería permanecer en Aguascalientes. Hay un autor que se llama Gabriel Parellón, que él dice que se fue con los villistas al norte del país, y que después en 1916 está ahí con algunas agrupaciones militares en el noreste del país. Pero yo no estoy tan seguro de eso, porque Pallén ya estaba muy anciano y yo creo que muy cansado. Me suena un poco raro que ya siendo viejito se haya ido a la aventura con los militares revolucionarios, cuando él se había formado y se había desarrollado en la época del Porfiriato. Me cuesta un poco de trabajo pensarlo, pero no es descabellado que haya ocurrido tal. Lo cierto es que ya en 1919 regresa a Morelia, de donde era su segunda esposa, y ahí fallece de un problema renal, de una insuficiencia renal, y ahí es sepultado, ¿no? con honores en 1919. Me dices sobre el legado y la importancia. Pues yo creo que tiene que ver con una época de México que estaba muriendo, como es el Porfiriato, y de las grandes bandas militares. Pero, no sé, si pensamos en el siglo XX, ya en la época de la posrevolución, pues tú lo sabes, en las escuelas primarias y en las secundarias siempre hay una pequeña banda militar. Sí. Entonces el gusto por lo marcial sigue presente en los educandos y en el pueblo de México. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, pues hoy en día la música de banda está de moda. Sí. Empezó de moda hace 30, 40 años y sigue muy fuerte, ¿no? Las bandas norteñas, no quiero mencionar nombres porque sería a lo mejor publicidad, pero pues ahí están, sí. Las grandes bandas de Tijuana, de Culiacán, de algunas otras ciudades del estado de Sinaloa, o de Coahuila, o de Zacatecas, pues son las que rifan hoy en día. Son bandas muy populares, son bandas que venden mucho. Exacto. Son bandas que llenan estadios, ¿no? Sí. Que vienen a la feria de San Marcos, por ejemplo, y bueno, abarrotan el lugar por su, no sé, por su calidad, por lo numeroso de su agrupación musical. Sí, que aparte, bueno, como menciona, hace ese recuerdan un poco a lo que era la banda militar, o a lo que es una banda militar, ¿no? El conjunto, los sonidos, a que a lo mejor es eso lo que también nos mueve, que aparte como cultura, como parte de vivir en México, ya lo tenemos como de algo prehispánico, también ya lo traemos en la sangre, ¿no? Los sonidos fuertes siempre nos han motivado. Creo que en parte también por eso es que nuestro himno pues también es así de poderoso. Creo que en todos los momentos de nuestra historia como país es bastante importante rescatar que la música ha sido lo que nos ha alentado, lo que ha motivado incluso a estos grupos justo revolucionarios y demás. Siempre ha tenido como la música, siempre ha tenido un arraigo muy fuerte, siempre ha sido que incluso no podemos verlo en las épocas modernas con la música del rock, ¿no? Que incluso es justo, se le llama la música de la revolución, ¿no? Que ayuda a alzar la voz, a quejarse de cosas, y acá nuestra música siempre ha sido eso, ¿no? También el quejarnos o el expresar esa furia, y justo las bandas militares creo que ayudaban a eso, ¿no? El impulsar a los compatriotas vamos a luchar, o sea, se puede ganar, ¿no? Que a lo mejor justo pasaba a lo mejor con la batalla de Puebla, ¿no? Que eran muy pocos, pero con una banda de guerra bastante poderosa podían intimidar. No solamente da fuerza, que creo que es también importante, no solamente da fuerza a los aliados, sino que intimida a los adversarios, ¿no? Sin duda. Yo creo que mencionaste esto, habría que ver todo este recorrido desde la época prehispánica con las percusiones, con los tambores,
que después se mantiene con los regimientos en la época del virreinato y no se diga en el siglo XIX, en la época de ya como nación independiente, y este nacionalismo incipiente que empieza a ser cada vez más fuerte y más poderoso, y que las bandas militares tienen justamente esa función, ¿no? Y ya trasladado a nuestros días, pues no son las bandas militares necesariamente, pero sí las bandas muy numerosas, con muchos metales y con ese estruendo que seguramente toca fibras de los escuchas y que nos puede remitir a cosas que vienen desde un pasado remoto, sí, incluso. Sí. Y bueno, si tuviera que describir en una frase la huella de Pagent en la historia musical, ya sea a nivel nacional o a nivel estado, ¿cuál sería? Pues yo lo describiría resumidamente como un gran músico militar, un gran cornetista, que fue un embajador de México en muchas ciudades del país y en los Estados Unidos y en Europa incluso, y que vino a dejar su impronta también en Aguascalientes durante al menos 14 años, 15 años, ¿no? Ok, y bueno, igual para los que nos escuchan, pues bueno, esto es parte de una investigación que se encuentra haciendo el doctor. Si gusta mencionarles cuál sería la investigación, como para que si les interesa seguir investigando más, porque la verdad es que lo que hablamos el día de hoy es como la parte más superficial, pero al mismo tiempo muy, muy profunda. Es algo curioso ahí, pero la verdad es que hablamos muy en general de la investigación, que le agradezco por darme la oportunidad de darle una revisada antes. Y en lo personal me parece muy, muy importante y muy interesante el leerla. Entonces, si gusta mencionarle a nuestra audiencia el nombre de la investigación y cuándo podrían encontrarla y dónde podrían encontrarla. Sí, gracias. Mira, el título exacto no lo recuerdo, pero se llama algo así como el divino arte de la música. Mejor dicho, el divino arte, la historia de la cultura musical en la ciudad de Aguascalientes de 1867 a 1921, es decir, abarca las últimas décadas del siglo XIX y las 2 primeras del siglo XX, y pues eso es lo que trato de rastrear: instituciones donde se enseñaba música, lugares donde se ejecutaba la música, el tipo de métodos que se usaban, el tipo de instrumentos que se vendían y que se compraban, el tipo de compositores o de autores, tanto mexicanos como europeos, que eran los más escuchados en Aguascalientes. Y pues en resumidas cuentas hablar de la cultura musical que prevaleció en Aguascalientes durante este periodo histórico. Y bueno, ya hay por ahí un par de artículos publicados, uno en una revista colombiana, okay, y otro en una revista mexicana que se llama Secuencia, del Instituto Mora. Hay un trabajo publicado el año pasado, de 2024, sobre la música como proceso civilizatorio, y que pueden encontrar si googlean la revista Secuencia del Instituto Mora, les va a aparecer. Ok, bueno, igual de todas formas, en las redes sociales del podcast, de este programa, pues bueno, también voy a estarles compartiendo esta información, para que pues bueno le den una visitada. La verdad es que es muy, muy, muy importante, muy interesante a nivel personal. Creo que sí es de vital importancia, ¿no? Rescatar la historia, rescatar a estos personajes, recordarlos, porque la verdad es que nos ayudan. Yo recurro a la frase del que no conoce su historia, pues está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces justo es importante reconocer nuestra historia, conocerla, profundizar en ella para ver realmente que por más que pasen los años, pues sí tenemos cosas muy importantes, ¿no? Nos han dicho que México pues siempre ha sido como muy bajo y demás. En esta nueva era pues tenemos estos problemas, ¿no? Estos conflictos nacionales, de patriotismo y demás. Pues bueno, creo que es importante rescatar estos temas, estos tipos de personajes,
Y también pues es importante reconocer que no solamente a nivel estado sino a nivel nacional la música en México ha sido muy importante, ha ayudado en todos los aspectos sociales, político y cultural. La verdad es que es muy muy importante. Entonces pues nada, creo que la verdad es de vital importancia de nuevo rescatarla, leerla. Y pues bueno, la verdad es que los invito, como les digo, yo les voy a compartir ahí un poco de la información en las redes sociales para que le den una visitada. Y pues bueno, algo más con lo que guste cerrar. Nada, totalmente de acuerdo con tu conclusión, Abraham, y muchas gracias por la oportunidad. Y sí, estoy de acuerdísimo contigo que es muy muy importante estudiar la música, la historia de la música, porque nos deja muchas enseñanzas y nos permite conocernos como país, como región, como ciudad. Y pues bueno, sin más que decir por el momento, pues bueno, de nuevo quiero agradecerle al doctor Luciano por esta oportunidad, no solamente de conocer al Capitán Payén, sino pues también un poco de la historia de la música, ¿no? Aquí en el estado. Próximamente pues bueno, también vamos a tener otra entrevista con el doctor Luciano, en la que hablaremos un poquito más a fondo de esta investigación de la música aquí en Aguascalientes del siglo XIX y XX. Y pues bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, si les gustó, por favor, pues bueno, ya saben, ¿no? Todo esto que les dicen los youtubers y demás, comparta, denle like, síganos en las redes sociales. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y pues ahí nos estaremos viendo, leyendo y escuchando en la próxima. Adiós.